Hola, hola amigos de Marcando el Rumbo, sean bienvenidos todos aquellos que nos ven a través de la televisión, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos nuevamente a su programa Marcando el Rumbo en la predicación. Un mensaje de Dios para ti, un mensaje de la palabra de Dios, una luz en el camino en medio de un mundo de tinieblas, marcando el rumbo. Recuerden que los puedes ver por acá o nos puedes ver también a través de las redes sociales, donde puedes seguirnos, comentar, también compartir con otras personas este mensaje. Después de algunos días de ausencia, no nos habían visto por acá, estuvimos en los servicios relacionados con el velorio y la sepultura y duelo, por supuesto, de una persona muy cercana y que, por cierto, era seguidor del programa Marcando el Rumbo. Allí estaba todos los días compartiendo el programa de Marcando el Rumbo. Pero bueno, ya estamos de vuelta nuevamente y les saludamos en el nombre de Dios, deseando que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Rafael Cauro, mucho gusto, buen día. Muy bien, el día de hoy dijimos el programa anterior que íbamos a estar conversando conversamos la vez pasada de una profecía que era la profecía más larga y que esa profecía anunciaba el inicio de un juicio. Hoy vamos a traer para ustedes dos noticias. Una quizá un poco desafortunada e inesperada y la otra afortunada. Comencemos por la que quizás sea un poco desafortunada, aquella que quizá no esperamos. A ver, y es que nadie quiere estar delante de un juez. Convengamos en que nadie quiere estar en un juicio, pero esa es la primera noticia. Desafortunadamente todos seremos emplazados ante un juicio. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras ha estado en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, la primera noticia que le tenemos es que todos, sin excepción, profeses o no profeses una religión, creas o no creas, todos hemos de comparecer ante un juicio. Es más, todos estamos acusados delante del tribunal de Cristo. Estamos acusados de traición, estamos acusados de pecado, estamos acusados de no llenar la norma que Dios pide. Todos, buenos, ante los ojos del mundo buenos, malos, religiosos, no religiosos, ateos, creyentes, todos estamos acusados delante del tribunal de Dios. Esa es la mala noticia, por así decirlo, con la que iniciamos entonces este día. Quizá alguna persona no lo ha escuchado, pero dice la palabra de Dios que todos hemos de ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras hayamos estado en el cuerpo. Es decir, que el único momento que nosotros tenemos para actuar, para vivir, es esta vida, no hay otra, no hay otro momento, no hay algo en el más allá donde yo repararé lo que no haya hecho en esta vida. Es en esta vida donde se determina mi futuro. Es en el ahora, en el presente, mientras estoy vivo, que se determina mi existencia o se determina el veredicto que será dado en ese juicio. Porque todos hemos de comparecer ante ese tribunal y allí responderemos de todos nuestros actos, hayan sido buenos o hayan sido malos. ¿Qué otra cosita tiene que comentarnos acerca de este juicio, pastor? Sí, el sabio Salomón en su libro de Eclesiastés, el penúltimo, podríamos decir, versículo del capítulo 12 nos dice: Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que no hay nada que se escape ante la mirada de Dios, y dice toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquella cosa que pensaste, aquella cosa que la persona cree que nunca se van a llegar a conocer, será traída a juicio. O sea que nada se escapa ante la vista de Dios. Es un juicio, ¿sí?, en la cual todos debemos de comparecer, ¿sí?, de lo que hicimos en este mundo. Por eso la oportunidad, ¿sí?, para hacer las cosas es en esta vida.
Así es. Y ahora que menciona esto, podremos recordar, el apóstol Pablo también habla acerca de esto, que hay cosas, dice Pablo, que se hacen manifiestas en este momento. Es decir, alguien toma un arma y mata a otro y sale hasta en las noticias, en la televisión, y se ve quién lo hizo. Pero Pablo también dice, pero hay otras cosas encubiertas, pero que también han de ser sacadas a la luz, han de salir a relucir en el juicio. Es decir, hay cosas que hoy se ven e incluso las juzgan las autoridades, que Dios las ha permitido, dice la palabra de Dios. Dios las ha permitido para que impartan justicia. Alguien asesina a otro, alguien comete fraude contra otro, alguien hace un secuestro. Son cosas manifiestas y son juzgadas incluso ante las leyes de este mundo. Pues si esas cosas manifiestas son juzgadas ante las leyes del mundo, cuánto más Dios, el originador de los sistemas de justicia, de las leyes, porque todos estos sistemas vienen de Dios, entonces, cuánto más Él ha de juzgar. Pero Él no ha de juzgar solo lo que es manifiesto, dice la palabra de Dios, que ha de juzgar aquello que también es encubierto, aquello que las personas hicieron que los demás nunca se enteraron. Toda obra, por eso dice allí claramente, toda obra ha de ser traída a juicio, haya sido buena o haya sido mala. Todo ha de salir a relucir en ese día del juicio. Bien, hay una escena de juicio que aparece en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Es una escena que nos da a conocer el momento del juicio. Y es que actualmente estamos viviendo en un periodo de juicio. Lamentablemente, quizá no a todos se les ha dado a conocer, pero hubo un tiempo incluso en el pasado, hace unos 500 años atrás, por allá en el año 1500, 1600, donde ya se creía que no iba a haber ningún juicio. Luego en ese tiempo vinieron los reformadores, entre ellos Martín Lutero, que anunciaron que sí iba a existir un juicio. Y Lutero dijo por allá en el siglo XV, dijo Lutero, no pasarán más de 300 años antes de que inicie un juicio. Y nosotros creemos, a la luz de la Biblia, de que actualmente en los cielos se está llevando a cabo un juicio. Estudiamos la semana pasada la profecía más larga de los 2300 años, y esa profecía anuncia el inicio de un juicio en los cielos, después de 2300 años, que comenzarían cuando Israel saliera cautivo de su cautividad, saliera libre de su cautividad. Entonces se iniciaría un conteo de 2500 años que culminaron en el año 2844. Tal como había dicho también Lutero, 300 años iniciaría el juicio. Y entonces a partir de allí estamos en un periodo de juicio. Ese periodo de juicio fue visto por el profeta Daniel, esa escena fue vista por Daniel, y vamos a recordar esa escena de juicio. A ver, ¿dónde está, en qué parte de Daniel aparece esa escena y qué elementos encontramos allí? Sí, Daniel ve una escena de juicio, ¿sí? Una escena de juicio en la cual se nota prácticamente que esa escena de juicio es el juicio que ya comenzó o que había de comenzar en el año 1844, después de los acontecimientos dados durante los 2300 tardes y mañanas. Entonces Daniel en el capítulo 7, a partir del versículo 9, Daniel ve esa escena de juicio en la cual describe de una manera tan importante e impresionante este acontecimiento grandioso encontrado en la Sagrada Escritura. Primero nos encontramos con un juez, ¿sí? Después nos encontramos con unos acusados, luego nos encontramos con testigos, nos encontramos también con las pruebas, ¿sí? Para una cosa o la otra. Nos acusamos también con un acusador, ¿sí? Nos encontramos también con el código, que es con la cual debe ser juzgado el ser humano. Nos encontramos también con un abogado, defensor, y también nos encontramos con un acusador, ¿sí? Esas son las escenas del juicio y ya vamos a describir cada uno de los que representa o quienes representan los que están en este juicio. Por ejemplo, tenemos un juez, ¿sí? La palabra del Señor nos dice en el libro de los Salmos que el juez es Dios. Dios es el juez que se ha de encargar de implantar justicia. Continuamos allí, a ver. Los acusados, ¿quiénes son? Bien, los acusados representan a toda la humanidad, porque todos en algún momento hemos cometido pecado. La Escritura dice que
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, la humanidad entera son los acusados. En Daniel capítulo 9 encontramos esa escena de juicio para que puedan verlo también en casa, capítulo 9, versículos 9 al 13, puedan corroborar lo que estamos diciendo acá con la palabra de Dios. También nos encontramos en este juicio con los testigos. Hay testigos en este juicio y los testigos son los ángeles, pero no son cierta cantidad. ¿Sí? Dice que son cantidades y cantidades de ángeles. Recuerde que la humanidad entera la que tiene que estar presente en este juicio. Entonces, los testigos son los ángeles. ¿Cuántos son? Podríamos preguntarnos. La palabra del Señor nos dice, según la carta a los hebreos, que son millares y millares de ángeles que asistían a este juicio. También tenemos el acusador. A ver, ¿quién es el acusador? Bien, la palabra de Dios es clara y enfática cuando dice, y fue arrojado fuera, allá en Apocalipsis, aquel acusador, el que nos acusaba delante del Padre día y noche. El acusador es el enemigo, que le podemos llamar Satanás, o también se le llama el diablo, o serpiente antigua. Él es el acusador. Él es, recordemos una escena que aparece en Judas, donde dice que disputaba el arcángel Miguel con Satán por el cuerpo de Moisés. Allí estaba él acusándolo, diciendo, Moisés es mío, Moisés pecó, Moisés se llenó de ira, Moisés golpeó la roca, por lo tanto me pertenece. Él es el acusador, él es el que trae a la luz todos los errores de nuestra vida. Recuerda que Dios no va a recordar nuestros errores, nuestras faltas para condenarnos. Esa es obra del diablo. Él es el acusador de los hermanos. Bien, tenemos también en la escena de juicio las pruebas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros si no vamos a estar presentes en ese juicio? Porque necesariamente es un juicio de origen divino, ¿sí? Entonces, las pruebas. ¿Cómo vamos a ser juzgados con las pruebas? Sencillamente, en el libro de Apocalipsis dice que vi los muertos grandes y pequeños, dice el apóstol Juan, y los libros fueron abiertos y todos fueron juzgados de acuerdo a las cosas escritas en los libros. O sea que hay un registro, un libro, ¿sí?, de memoria, un libro en la cual el ángel anotador anota cada acto, cada cosa que nosotros hacemos. Recuerde que vamos a ser juzgados, dice, las cosas sean buenas o sean malas, todo lo encubierto, lo que nosotros pensamos que nunca el mundo va a llegar a conocer, está descrito aquí en esos libros. Y en estos libros entonces da a entender y da a comprender de que todas las cosas, nada se escapa. Vamos a ser juzgados de acuerdo a las cosas escritas en estos libros. Esto sería, podríamos decir, entonces, las pruebas de este juicio. Así es. ¿Y tenemos otra aclaración acá. ¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿Qué ley se va a aplicar? Muy bien. ¿Qué código? El código por el cual hemos de ser juzgados es la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que todos hemos de ser juzgados. Santiago dice, así obrad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y dice también el sabio Salomón en el último versículo del libro de Eclesiastés, capítulo 12, el último versículo dice, el fin de todo discurso dado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, este es el deber del hombre. ¿Por qué? Porque Santiago complementa y dice que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Por lo tanto, ese es el código. Todo juez, toda nación tiene un código por el cual ha de juzgar a la gente. Cuando a alguien lo llevan a juicio, tiene que haber transgredido uno de alguna ley para que pueda ir a juicio. Entonces, Dios también tiene su ley. Y de acuerdo a la ley, entonces hemos de ser también juzgados. Es importante conocer que este juicio no se realiza de manera presencial. Acabamos de ver de que hemos de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Actualmente, mientras estamos acá en la tierra, podemos ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros del cielo. ¿Cuáles libros? Recuerdan que en una oportunidad los discípulos vinieron alegres diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan, sanamos enfermos, predicamos. Y Jesús les dice, no se alegren tanto por eso. Alégrense porque su nombre esté escrito
en el libro de la vida. Ese es uno de los libros que está en el cielo, el libro de la vida. En el libro de la vida están escritos los nombres de todos aquellos que en alguna oportunidad han aceptado a Jesús como su Salvador. Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, entonces su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero también nos dice la palabra de Dios que hay un libro de memoria, donde están escritas todas aquellas cosas buenas que nosotros realizamos, aquellas que son hechas de corazón, que las obra Dios en nosotros. Eso también es escrito en un libro de memoria. Recuerdan que varios personajes de la Biblia decían: Señor, acuérdate y no borres esto ya de tu libro, todas estas cosas que yo tuve que realizar, todo esto que hice a favor de ti y de tu pueblo, aunque me haya traído problemas o perjuicio. Entonces eso también es escrito en un libro. Y lamentablemente aquellos malos actos que también nosotros cometemos quedan registrados en los libros del cielo. Ahora alguien dirá: bueno, esto parece fantasioso, ¿por qué en el cielo tiene que haber un libro? Si Dios todo lo sabe, todo lo puede. Sí, Dios todo lo sabe, pero Dios también es un juez justo. Y si alguien un día es condenado, entonces debe haber una prueba. ¿Fue condenado por qué? Allí está todo registrado, porque hizo esto, y no se arrepintió. Y si alguien es salvado, entonces hay un acusador, Satanás, que va a decir: pero mira, él hizo aquello, él hizo lo otro, él fue un asesino. Sí, pero Dios le dice: sí, pero mira, aquí está ese registro, pero aquí está perdonado. Él se arrepintió, él cambió su vida. Entonces, él no va a recibir la paga que merecía antes, sino que ahora se ha perdonado, ha cambiado su vida, ha sido perdonado por Dios. Por lo tanto, su registro anterior queda opacado, queda borrado por la nueva vida que la persona ha llevado. Y esa, podríamos decir que es en parte la noticia, la buena noticia, que ya más en unos momentos vamos a estar ampliando más esa buena noticia. Sí, es interesante saber de que con todo lo que hemos nombrado, pues nos falta todavía un personaje principal dentro de este juicio, y es el abogado defensor. ¿Sí? El abogado defensor entonces tiene también que estar delante de este juicio, porque si hay acusados, hay acusador, también tiene que haber un defensor. Y el defensor nos lo presenta Juan en su primera carta Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es interesante saber lo que dice allí. Dice: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo delante del Padre. O sea que tenemos un acusador que nos acusa de todas las cosas, pero también tenemos un abogado defensor. Y como tú decías, la buena noticia de todas estas cosas es que si durante toda tu vida, ¿verdad?, ha sido una vida de pecado, entonces haz un arrepentimiento, todas las cosas que anteriormente hiciste ya no son traídas a juicio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que muchas cosas nosotros hemos hecho por ignorancia, pero Dios pasa por alto ese tiempo de ignorancia y hoy nos llama, entonces, porque ha establecido un día para este juicio, nos llama entonces a un verdadero arrepentimiento. Es interesante. Pero hablamos de algo interesante, ¿no? Estamos hablando de un juicio, pero dijimos que al final de las 2030 tardes y mañanas que terminaron, y precisamente en el año 1844 comenzó el juicio. Pero, ¿cómo hizo que comenzó el juicio? A ver, ¿qué lo dice la Sagrada Escritura de ese juicio? Porque a muchos seguramente no se han enterado de que están siendo juzgados en este momento. A ver, explícanos un poquitito acerca de esto. Muy bien, entonces ya hemos conocido la buena noticia. La buena noticia es que tenemos un abogado que nos defiende en ese juicio. Si acaso ciertamente hemos fallado, hemos pecado, pero debemos entonces contratar un abogado, así como cuando alguien está pasando por una causa, por algo que haya hecho consciente o inconscientemente y es acusado. Por lo tanto, tiene que contratar un abogado. El abogado nuestro es Jesús. Jesús es el abogado defensor. Él nos defiende de las acusaciones del enemigo, nos defiende delante del Padre. Ahora, ¿cómo es este proceso de juicio? Bien, hay algunos que serán juzgados primero que otros. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios que el juicio comienza por los primeros creyentes que fueron muertos desde el principio. Esto aparece en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18.
nos dice que el juicio comienza uno por la casa de Dios, es decir, comienza por aquellos que han decidido o que han conocido de Dios y que han profesado creer en Dios, que en algún momento aceptaron a Jesús, que en algún momento se arrepintieron y que su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Por estas personas comienza el juicio, pero también nos dice en Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19, que es tiempo de juzgar a los muertos. Allí lo pueden ver en pantalla. Entonces el juicio comienza por los muertos, para poder luego darles el galardón en la segunda venida de Jesús. Entonces todos los santos muertos, los profetas, los patriarcas, los apóstoles, los ricos, los pobres, todos que vivieron en el pasado desde que empezó la humanidad en esta tierra, desde que Dios creó la humanidad, por ellos comienza el juicio, hasta terminar en algún momento con los vivos. Entonces, ese juicio comenzó, como dijimos, hace años atrás, pero comienza en primer lugar por los muertos. Así cuando Jesús venga podrá dar la retribución. Decir, tú te vas, tú no vas a ir. Tú estás aprobado, tú no estás aprobado. ¿Pero en base a qué? En base a un juicio que ya antes se ha realizado. Sí, es interesante notar entonces que este juicio tiene, podríamos decir, dos etapas. Primero, todos aquellos que murieron ya en la antigüedad, ¿sí? Y que ya prácticamente su caso ya, podríamos decir, tiene una decisión, porque cuando Cristo venga trae un galardón, ¿sí? Y segundo, el juicio, que es el juicio para aquellos que no hicieron un arrepentimiento, que no obedecieron la palabra del Señor, y la cual estas personas, porque así lo describe el apóstol, ¿no? Y lo describe la Sagrada Escritura. Estas personas que son juzgadas y son halladas fieles, son llevadas con Cristo y esto también van a realizar un juicio, y es el juicio final, podríamos decirlo así, donde prácticamente va a haber el exterminio del pecado y por supuesto, tristemente, de los pecadores que no hicieron caso a la palabra del Señor. Entonces, este juicio comienza con la casa de Dios, dice Pedro, ¿no? Entonces el juicio que comienza por la casa de Dios comienza por ti y por mí, que tenemos el conocimiento del Evangelio de Cristo, ¿sí? Pero lamentablemente, ¿sí?, la mayoría de las personas creen que la persona nace, crece, reproduce y muere y que ya se acabó todo. No, hay un juicio y todos debemos de comparecer delante de ese juicio. Entonces, ¿cómo estaremos nosotros para el día de ese juicio? Es interesante conocer entonces el asunto de cómo estaré yo en la presencia de Dios en el futuro. ¿Qué he hecho yo en este mundo? Sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque los únicos que van a tener o tenidos en cuenta en este juicio es toda la humanidad. Aquí no hay escape para ninguno, ¿no? Así es. Entonces, alguien se preguntará, ¿por qué juicio? ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, por qué es necesario eso de un juicio? Bien, solamente en un juicio se puede determinar quiénes pueden ser culpables o inocentes. Y entonces, así cuando Jesús aparezca en las nubes, Él podrá, no por Él, sino por todo lo que está alrededor, la gente, podrá determinarse por qué unos serán tomados, por qué otros serán dejados, por qué unos serán llevados con Dios, por qué otros se quedarán, por qué algunos son aprobados y por qué otros son desaprobados. Entonces, todo es posible gracias a ese juicio. En ese juicio se ha determinado de acuerdo a la conducta que cada uno ha tenido, si se ha arrepentido de sus obras, de sus malas obras, o si no se ha arrepentido. Por esa razón es necesario que haya un juicio. Pero repetimos, las buenas nuevas son de que hay un abogado defensor en ese juicio y necesitamos contratar ese abogado. ¿Cómo contratamos ese abogado? Ese abogado lo contratamos cuando aceptamos a Jesús, porque Él es el abogado. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le pedimos que sea Él quien guíe nuestra vida, cuando le pedimos que sea Él quien nos ayude, nos perdone nuestros pecados y nos ayude para que podamos, con su poder tener una mejor vida, una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Allí entonces Él se convierte en nuestro abogado y nos defiende. Y si bien es cierto de que van a haber acusaciones en el mundo espiritual, pero Él nos va a defender de ellas. Porque si hay acusaciones en este mundo, pues mucho más en el mundo espiritual. Ahora, un día este juicio ha de terminar. Y cuando termine este juicio,
entonces serán declaradas las personas inocentes o culpables. Se cumplirá entonces aquella palabra que aparece en Apocalipsis que dice: el que es santo, siga siendo santo, porque ya fue juzgado y entonces seguirá practicando la santidad. El que es justo, siga siendo justo, pero el que es injusto, siga practicando la injusticia, y el que es inmundo, siga practicando la inmundicia. Apocalipsis 22:11. Es decir, en ese momento ya se acabó el juicio. Cuando el Señor pronuncia estas palabras ya no hay juicio. Por lo tanto, ya no hay más oportunidad. El que hasta ese momento fue juzgado y pasó el juicio, pues seguirá siendo justo y practicando justicia. Pero el que no fue aprobado, lamentablemente entonces, ya no tendrá ninguna otra oportunidad. Dice allí también en Apocalipsis que ya no se arrepintieron de sus obras, porque ya no hay quien interceda por ellos. Ya el abogado terminó de hacer su obra de defensa. Así que el momento de aceptar a ese abogado, de aceptar a Jesús, es ahora, no en el futuro. Porque ahí en el futuro habrá un momento donde ya no habrá más oportunidad. En ese momento ocurrirá también lo que dice el profeta Joel. Amós. ¿Qué es lo que dice el profeta Amós? Perdón. El profeta Amós nos habla, Amós 8, 11 y 12. Dice que cuando se acabe entonces este tiempo de gracia ya no podrá haber conversión. Así la gente lo busque. Vienen días, dice Jehová, en que enviaré hambre a la tierra, hambre y sed, pero no de agua, no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasará? Andarán errantes de mar a mar, andarán buscando la palabra de Dios, buscando quien les predique, buscando arrepentimiento, mas no lo hallarán. Entonces hay un momento en que ya no habrá oportunidad y la gente estará buscando, pero ya no habrá ninguna oportunidad. Así que la oportunidad es hoy. Hay unas malas noticias, dijimos al inicio. Estamos siendo juzgados, o podemos estar siendo juzgados en este momento. Seremos juzgados. Pero la buena noticia es que hay un abogado. Es gratuito, Él nos defiende, Él llevará nuestra causa y Él no ha perdido un caso. Pero hay que contratar el abogado. Hay que aceptar a Jesús y pedirle que cambie nuestra vida para que entonces sobre aquellos registros del pasado, esos malos actos de nuestra vida, se escrita la palabra perdón y Él nos defienda cuando seamos juzgados. Sí, es interesante notar que este juicio es tan perfecto, porque lo hace Dios, que aún, ¿sí?, aquellos que van a ser condenados, aquellos que no van a recibir una recompensa de parte del Señor para vida eterna, luego exclamarán después del juicio: justos y verdaderos son tus juicios, porque ellos declararán la justicia de Dios y aún sintiéndose que están perdidos, declararán de que Dios es justo. ¿Sí? La mayoría de las personas en este mundo, tristemente, son condenados, llegan y dicen que soy inocente, ¿verdad? Y declaran su inocencia, pero los culpables van a declarar que Dios es justo por todas las cosas escritas en los libros. Así que la oportunidad la tenemos hoy. Contratemos a Cristo como nuestro abogado mientras todavía haya gracia para encontrar en ese juicio la certeza y la seguridad de una recompensa. Así que te invitamos de manera especial para que nos preparemos para enfrentarnos a ese juicio, pero no nosotros, sino con un abogado defensor que nunca perdió un caso de aquellos que han confiado su vida en Él, nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, tenga buen día, bendiciones. Amén.